Capítulo 19. El 2 de septiembre empezó temprano para Harry, como siempre. A pesar de haber pasado un año entero sin las exigencias de los Dursley, madrugar estaba demasiado arraigado en el cómo para permitirle dormir hasta tarde. Era algo que lo había ayudado mientras entrenaba diligentemente para cumplir su destino y derrotar a Riddle. Realizó sus abluciones matutinas y se puso la ropa que había comprado en la tienda de segunda mano antes de dirigirse a la sala común para reunirse con Hermione. Estaba reflexionando sobre lo bien que se sentía tener libre el día después del 1 de septiembre, para poder acostumbrarse de nuevo al castillo antes de las clases, cuando apareció en la sala común y se encontró con una escena de cierto caos. Los nuevos de primer año se arremolinaban y charlaban nerviosamente. Harry observó un momento cómo dos de los chicos parecían intentar convencer a los demás de algo. Finalmente, la curiosidad de Harry fue insoportable y se acercó. Tocando el hombro de una chica que estaba cerca de la parte de atrás, preguntó: ¿tienen algún problema? La niña se giró para ver quién le había hablado y chilló con fuerza al ver quién era. Al ver su rostro, Harry la reconoció como la niña de primer año que había corrido para alcanzar a los demás la noche anterior. «¿Eres Harry Potter?», susurró con asombro. Su chillido había silenciado al resto del grupo y sus palabras los hicieron susurrar entre ellos. Harry podía ver claramente cuáles de los niños habían sido criados en el mundo mágico y cuáles en el mundo no mágico. Los estudiantes criados por Muggles parecían confundidos sobre qué tenía a sus compañeros de año tan nerviosos. «Sí, eso he oído. ¿Tienes algún problema? Abigail, ¿verdad?». Se quedó sin aliento cuando él dijo su nombre. «Sí, bueno, prefiero a Abby. Abby Albrighton, señor». Harry hizo una mueca. «Mucho gusto, Abby. Por favor, no me llame señor. Me hace pensar que hay un profesor detrás de mí». Esto provocó algunas risas nerviosas de los niños de 11 años. Volviendo al problema en cuestión, preguntó Harry, preguntándose si le había costado tanto mantener el rumbo en su primer año. De ser así, les debía una disculpa a algunos de sus profesores. Abby se sonrojó al responderle como la portavoz elegida por el grupo. «Nosotros, no recordamos cómo bajar al gran comedor. Anoche los prefectos iban tan rápido que tuvimos que correr para seguirlos y no nos dimos cuenta de por dónde íbamos. Owen y Billy quieren que nos lancemos a una aventura, pero el castillo es tan grande que nos preocupa no encontrarlo hasta la cena». Había varias caras de vergüenza en el grupo cuando ella admitió esto. Al observarlos, Harry recordó su primer año y lo difícil que había sido aprender a moverse por el castillo. Ahora lo recorría sin pensarlo dos veces. «De acuerdo, si quieren les mostraré el camino. Asegúrense de reunir a todos sus compañeros que aún están en la torre para que no dejemos a nadie atrás, y en cuanto mi novia baje, los acompañaremos». Los de primer año asentían con entusiasmo, aceptando la idea de Harry, y varios salieron corriendo a ayudar a los que se levantaban tarde. Harry dedicó su tiempo a conocerlos oficialmente. Para cuando bajó Hermione, Harry estaba literalmente rodeado de niños de 11 años que lo escuchaban absortos mientras les contaba un poco sobre la sala común y la casa de Gryffindor. Al verla, dejó de contar su historia y sonrió. «Disculpe un momento, por favor». Se acercó a Hermione y le dio un suave beso de buenos días. «Mi señora, hay jóvenes que necesitan orientación. Ya me he ofrecido. ¿Nos honraría con su presencia y su sabiduría?», preguntó con tono solemne. Se oyeron algunas risitas a sus espaldas. «Eres tan noble como siempre, mi campeón. Supongo que debo acompañarte para asegurarme de que no lleves a estas jóvenes mentes a la ruina». Hermione habló con la voz más elegante que pudo. Harry se llevó una mano al pecho y agitó la otra con incredulidad. «¿Haría yo alguna vez algo así, mi señora?», le preguntó consternado. «Sí, lo harías», fue la divertida respuesta de Hermione. «Ya no me dejas corromper mentes jóvenes». Harry le hizo un puchero antes de enderezarse y volverse hacia los de primer año. «¿Están todos aquí?», preguntó con su voz habitual. Recibiendo asentimientos por todos lados, se dirigió al agujero del retrato. «Entonces, vámonos. Síganme, por favor». De camino al gran comedor,
Harry señaló varios lugares emblemáticos y los hizo memorables con una historia para cada uno. Hermione dudaba que todas, o incluso muchas, de las historias estuvieran basadas en hechos reales, pero no podía negar que había cautivado a su audiencia. Incluso estaba aprendiendo a ver algunas características de un colegio en el que había vivido durante 4 años con nuevos ojos. Tal vez podría conseguir que Harry escribiera un par de artículos que pudieran enviar a los editores de Hogwarts una historia. Como mínimo, Harry podría escribir una sección sobre cómo moverse por el castillo para los de primer año. Mientras Hermione reflexionaba sobre las posibilidades, caminó detrás del grupo asegurándose de que ninguno de los de primer año se separara del resto. Después de un rato, notó que Harry no estaba tomando ninguno de los pasadizos secretos que solía tomar de camino al desayuno. Rápidamente se dio cuenta de que quería que los de primer año aprendieran la ruta correcta, primero antes de confundirlos con toda la locura que ofrecía Hogwarts. Al llegar al comedor, los de primer año prorrumpieron en vítores y corrieron hacia la mesa. Harry y Hermione lo siguieron a un ritmo más tranquilo, pero al llegar a la mesa descubrieron que sus alumnos les habían dejado un par de asientos en medio del grupo. Los dos Gryffindors mayores intercambiaron una mirada y se encogieron de hombros antes de sentarse y llenar sus platos. Ya que estamos aquí, ¿alguien tiene alguna pregunta?, preguntó Harry al grupo, y pronto se abrió la puerta. Los de primer año no tardaron en darse cuenta de que Hermione respondería a sus preguntas con minucioso detalle y que Harry les añadiría humor. Tampoco tardaron en darse cuenta de que a Harry no le gustaba hablar de sí mismo, y finalmente evitaron las preguntas personales tras recibir algunas respuestas breves. El desayuno transcurrió rápido y felizmente, y al final, Harry y Hermione acordaron guiar a los nuevos alumnos por el colegio y ayudarlos a encontrar sus clases durante la primera semana, siempre que todos estuvieran listos para empezar a las 7:30 en la sala común cada mañana. Los de primer año aceptaron con entusiasmo, convencidos de que una semana de madrugadores merecía la pena para que les enseñaran el castillo. Poco después del desayuno, Luna se unió al grupo, y los de primer año pronto se dieron cuenta de que sus respuestas a sus preguntas eran las tonterías más maravillosas que jamás habían oído. Cuando se dispusieron a iniciar el recorrido, ninguno del grupo se dio cuenta de que un par de ojos observaban cada uno de sus movimientos desde la mesa principal. A Minerva McGonagall le gustaba madrugar. Le daba más tiempo para hacer todo lo que sus 3 puestos le exigían. Los jefes de casa habían acordado entregar los horarios el domingo para que los estudiantes tuvieran un día para desahogarse del verano antes de tener que volver al ritmo escolar. Se sorprendió cuando todos los nuevos Gryffindors aparecieron antes de que el desayuno llegara a la mitad. Esa sorpresa duró apenas unos segundos hasta que vio quién más entraba al comedor. Cuando Potter y Granger se sentaron con los de primer año, estuvo segura. Esos dos ya están demostrando ser buenos prefectos, aunque no tengan las insignias. A la vieja bruja todavía le irritaba no haber logrado convencer a Albus. Casi había admitido que, de hecho, había intentado invadir la mente del joven señor Potter y que el chico le había hecho pagar por ello. Al final de la conversación, Minerva incluso empezó a creer que el señor Potter podría haber tenido razón cuando llamó mezquino al director. Nada de eso parecía molestar al grupo de la mesa de Gryffindor, pues oía risas frecuentes que se dirigían a la mesa principal, sobre todo cuando la señora Lovegood se unía a ellos. Así era como a Minerva le gustaba ver su casa, una sucesión constante de hermanos mayores y menores enseñándose y aprendiendo juntos. Al verlos marcharse, notó que una de las chicas más pequeñas había deslizado su mano en la del señor Potter y que éste nunca se quejó ni la apartó, como estaba segura de que harían varios de sus compañeros. No necesitaba una de las ridículas bolas de cristal de Sibyl para predecir que los recién llegados de este año serían de los más rápidos en aprender a moverse por el castillo. Se demostró que tenía razón en la cena, cuando una docena de entusiastas alumnos de primer año y un alumno de cuarto que saltaba de alegría condujeron a 2 alumnos de quinto con aspecto cansado al comedor, charlando alegremente. Parecía como si todos intentaran contarse su día al mismo tiempo. Minerva también notó que,
Aunque parecían cansados, las sonrisas de Potter y Granger parecían genuinas mientras escuchaban la cacofonía a su alrededor. A la mañana siguiente, estaban allí de nuevo como unidad cuando Minerva bajó de la mesa de profesores para repartir los horarios de ese año. Al llegar al grupo que había estado observando el día anterior, notó las diversas expresiones que su llegada provocó. La señora Granger parecía entusiasmada. Los de primer año parecían divididos entre la aprensión y la emoción. La señora Lovegot parecía distraída. El señor Potter, curiosamente, parecía sospechoso. Bueno, su lista de libros había sido una rotunda decepción y aún no había recibido una respuesta directa de Alves sobre por qué insistía en que no se le permitiera al señor Potter cambiar de adivinación. Sabiendo que Potter probablemente empezaría a ignorar sus clases como el año pasado, Minerva decidió desobedecer a su superior y matriculó al chico en las clases por las que tanto se había esforzado. Cuando le entregó su horario, no pudo evitar señalarle: «Señor Potter, este horario no cuenta con la aprobación del director, así que confío en que me ayudará a demostrarle que está a la altura». El asentimiento de Potter era de esperar, pero fue la determinación que brillaba en sus ojos lo que tranquilizó a la subdirectora. Esa fue la determinación que lo ayudó a superar ese torneo de pesadilla, y ella apostaría a que sería así sin dudarlo. Minerva siguió adelante felizmente y repartiendo horarios a sus leones. La última vez, Harry casi había olvidado cuánto odiaba los lunes. Historia, pociones, adivinación y defensa le habían dado una lista de sus profesores más odiados. Al menos este año logré esquivar a Trelawney. Honestamente, Harry esperaba con ansia su primera clase de runas antiguas. Pasó el tiempo en historia de la magia con tapones para los oídos, estudiando su libro como el año pasado en la sala. En pociones, Snap estaba en su mejor momento, como un murciélago, mientras intentaba intimidar a sus estudiantes con los próximos timos. Harry casi ignoró al hombre y simplemente preparó su poción del día mientras practicaba oclumancia. Desde el año pasado, Snap había retrocedido un poco. Harry no estaba del todo seguro de por qué, pero recordaba que fue poco después de su regreso y, durante un tiempo, le había preocupado que el profesor de pociones se hubiera dado cuenta de que Harry no era el mismo que antes de Halloween. Desde entonces, había llegado a la conclusión de que debía haber sido algo más. Ahora, sin embargo, Snap solo parecía cansado. Harry se preguntó si el imbécil habría estado trabajando como mortífago últimamente. Aún así, la clase pasó sin incidentes y al final Harry pudo entregar una poción que le valdría una O o una E en los timo. Runas antiguas resultó ser un poco decepcionante. Con todo lo que Harry había estado estudiando sobre cómo romper maldiciones, iba muy por delante de la clase. Ahora estaban cubriendo temas que él y Hermione habían estudiado en Pascua el año pasado. Después de clase, le preguntó a Hermione cómo aguantaba ir a ese paso de tortuga. Siempre es bueno repasar el material con un maestro de verdad, Harry. Podemos suponer que sabemos lo que hacemos, pero el profesor Balbucio sí que lo sabe. Siguieron discutiéndolo mientras se dirigían a recoger a los de primer año de defensa y llevarlos a transformaciones antes de volver a toda prisa a su clase de defensa. Llegaron justo a tiempo para evitar el castigo. Umbridge empezó su clase tal como Harry recordaba que lo había hecho la última vez, principalmente, hablándoles con condescendencia y obligándolos a responder al unísono. Les explicó los objetivos del curso, que son un montón de disparates, pensó Harry, y les indicó que leyeran el primer capítulo. Harry sacó lo que parecía teoría mágica defensiva, pero en realidad era una copia enmascarada de devastación, destrucción y desmembramiento, maldiciones para duelistas avanzados. Había elegido ese libro específicamente por lo diametralmente opuesto que era a la basofia que se suponía que debían leer. Estaba empezando a comprender el tema cuando la voz empalagosa de Umbridge lo sacó de su concentración. «Sí, querida, ¿tienes alguna pregunta sobre la lectura?» Harry miró a su alrededor y vio que Hermione estaba bajando la mano. «No, profesora. Tenía una pregunta sobre los objetivos del curso», respondió Hermione. Harry puso los ojos en blanco. Hermione sabía que la bruja estaba allí para interferir,
no para enseñar, y aún así, su pasión por el aprendizaje no le permitía dejar pasar esta chapucera organización en su año de timo. ¿Cómo te llamas, niña?, preguntó Umbridge. Hermione Granger, señora. Bueno, señora Granger, ¿que no le queda claro de los objetivos del curso? Creía que los había simplificado lo suficiente como para que cualquier bruja competente pudiera entenderlos. Harry marcó su página con un pergamino y dejó el libro. De ninguna manera iba a dejar que su novia se enfrentara sola a ese intolerante. No mencionó nada sobre el uso de hechizos defensivos, profesor. ¿No debería esta clase tener también una parte práctica? La pregunta seria de Hermione provocó una risita forzada de su profesor. Señorita Granger, ¿por qué demonios cree que necesitaría usar magia defensiva en mi clase?, dijo Umbridge con una sonrisa tonta. Antes de que Hermione pudiera protestar, Harry levantó la mano. Señor Potter, ¿tiene alguna pregunta? Harry percibió el tono depredador en su voz. No, profesora. Iba a responder a su pregunta. Umbridge parecía confundida, probablemente porque no esperaba que nadie respondiera voluntariamente a lo que, obviamente, era una pregunta retórica. Verá, profesora, si dejamos de practicar hechizos en nuestras asignaturas de varita, Hogwarts se convertiría en una escuela Muggle, y bastante mala, además. Al fin y al cabo, no nos estaría enseñando habilidades que pudiéramos usar en ninguno de los dos mundos. Harry seguía con cara de pocos amigos mientras hablaba. A su alrededor, sus compañeros reían disimuladamente. Sin embargo, Umbridge no necesitaba que la ayudaran a darse cuenta de que se estaban burlando de ella. Castigo, Potter, por faltarle el respeto a esta sagrada institución y atreverte a insinuar que alguna vez podrías ser inferior a una casucha Muggle. Te veo en mi oficina esta noche, gruñó, con el tono infantil que solía adoptar desaparecido por un momento. Harry arqueó una ceja ante la actuación decepcionada y la flagrante intolerancia. Ejem. Ahora, si no hay más interrupciones, continuarán leyendo el capítulo 1, Fundamentos para principiantes. La clase, debidamente acobardada, volvió a la lectura en silencio, lanzando miradas ocasionales a Harry, quien había vuelto a su libro sin mostrar signos de angustia. Sinceramente, Harry se alegró de que el sapo le hubiera asignado castigo esa noche en lugar del fin de semana. Así podría librarse de ella mucho antes de lo previsto. Harry estaba seguro de que la zorra intentaría que escribiera con su propia sangre otra vez. Sin embargo, esta vez conocía personalmente al director del DMLE y no dudaría en informar que uno de sus profesores había intentado obligarlo a usar un artefacto oscuro prohibido. Después de clase, sin embargo, primero tuvo que lidiar con Hermione. Oh, Harry, ¿no podrías haber sido un poco más respetuoso? Bueno, tenías razón, pero podrías haberlo dicho con más delicadeza. Hablaba rápidamente, preocupada porque Harry ya tenía una detención. Hermione, cálmate, todo irá bien. Solo es una detención de un fanático político. Mientras no haya un entrenamiento de Quidditch sorpresa esta noche, no es una molestia tan grande como para emocionarse. Hermione resopló, claramente en desacuerdo con su evaluación. Harry sabía que se enfadó aún más en la cena cuando Angelina vino a anunciar que haría pruebas ese fin de semana y que Harry se asegurara de estar presente. Antes de irse a su detención, intentó reconciliarse con ella. Hermione, ¿vas a estar enojada conmigo toda la noche?, le preguntó. Recibió un suspiro explosivo a cambio. No estoy enojada contigo, Harry. Estoy preocupada por ti, pero parece que le estás prestando toda tu atención a ese estúpido delincuente, dijo Hermione con un bufido. Harry se encogió de hombros y le sonrió. Tú te relajas con los libros, yo me relajo volando, fue todo lo que dijo. Hermione bajó la cabeza un instante antes de mirarlo. Supongo que no estarías dispuesto a encontrar una manera de relajarte que no implique caer desde 15 metros de altura en cada partido, preguntó con resignación. Harry simplemente negó con la cabeza, con una leve sonrisa aún presente. Para mí no hay nada como volar, mi. Hermione apoyó la cabeza en su hombro y cerró los ojos. Lo sé, Harry. Es que me está afectando que ya tengas un castigo, y además injusto.
Harry decidió no mencionar que, después de 4 o 7 años con Sap, los castigos injustos no eran precisamente nada nuevo. Se quedaron así un momento hasta que Harry la besó en el pelo y habló. «Será mejor que vaya a mi detención. ¿Irás a la habitación o a la torre?» Hermione se estiró un poco. «Probablemente la habitación. Hay algunos libros que quería leer que ya están prestados en la biblioteca, y debería poder encontrarlos allí», dijo tras considerarlo un momento. Harry asintió y le dijo, «Probablemente te busque allí luego, antes de levantarse para irse». «Buena suerte», gritó Hermione tras él. Recogió sus cosas en su mochila y salió del comedor, dirigiéndose al 7º piso. Mientras tanto, Harry se dirigía a la oficina del profesor de defensa contra las artes oscuras y trabajaba cuidadosamente en su plan. Probablemente necesitaría escribir al menos la primera carta para asegurarse de tener pruebas, pero eso no debería causar daños permanentes. Después, contactaría con Madame Bones por la Red Flu y, con suerte, la bruja estaría fuera del castillo antes de la medianoche. Al llegar a la oficina, llamó a la puerta y esperó hasta que oyó a Umbridge llamarlo para que entrara. Lo primero que pensó fue que parecía un sapo que hubiera atrapado una mosca enorme y jugosa. Pensando en lo que tenía planeado para ella, Harry no pudo evitar esbozar una pequeña sonrisa. Al ver esto, Umbridge le devolvió la sonrisa con una malvada sonrisa. «Buenas noches, señor Potter. Esta noche me escribirá unas líneas», dijo Umbridge, señalando con una mano pequeña y rechoncha el escritorio que había instalado en medio de su despacho. Harry vio el pergamino ya allí al sentarse. Buscó una pluma en su bolso, sabiendo que lo interrumpirían, y así fue. «Oh, no, señor Potter. No necesitará pluma. Me gustaría que usara una mía». La supuesta maestra sonrió con afectación, mientras le ofrecía una pluma negra que le resultaba familiar. Harry la tomó, ignorando la expresión de feroz expectación en su rostro. «¿Qué escribiré, profesora, y con qué frecuencia?», le preguntó, esperando que fuera la última vez que tuviera que dirigirse a ella por ese título. La sonrisa de Umbridge se ensanchó. «Escribirás, debo respetar a mis superiores, hasta que el mensaje se asiente». Bueno, ahora sí que se le ocurrió algo que odiaría tener grabado en la mano aún más que, «no debo decir mentiras». Harry se inclinó sobre el pergamino y escribió una «y» roja como la sangre. Sintió un escozor en la mano y se incorporó mientras veía cómo la letra se grababa en su piel. Era solo una marca roja como la que se forma al rascarse con una pluma, pero fue suficiente. «¿Sucede algo, señor Potter?». La voz de Umbridge rebosaba de oscuro gozo. Harry alzó la vista y vio una sonrisa similar en su rostro, y relajó el control que estaba ejerciendo. Su propia sonrisa hizo que la de ella se desvaneciera. «Pues sí, señora Umbridge, parece que se le ha pasado la mano». La voz de Harry volvió a ser tan suave y sedosa como la de Riddle en su momento más peligroso. «La verdad es que no me importa porque Faggy la trajo aquí, pero, ¿de verdad creyó que podría salirse con la suya usando un artefacto oscuro prohibido con una menor?» Umbridge parecía furiosa. «Harás lo que te diga, muchacho», le susurró, «y harías bien en respetar al ministro y su poder». Harry soltó una risita oscura mientras hacía girar la pluma de sangre entre los dedos. «Dios mío, ¿de verdad que sí? ¿Te das cuenta de que acabas de derrocar a tu preciado ministro? ¿Enviar a un sociópata a torturar a los niños de la nación? ¿Qué dirán los votantes?». Umbridge palideció al oír hablar a Harry. «Nadie te creería jamás, asqueroso mentiroso», le gritó. El tono de miedo en su voz le provocó a Harry una especie de placer culpable. Nunca había querido creer que podía ser como Riddle, a pesar de saber que compartían varias características, pero esta zorra se lo merecía. «¿Por qué no llamamos a Madame Bones por la Red Flu y lo averiguamos?», le preguntó Harry a su posible torturador mientras se levantaba y se dirigía a la chimenea. Más tarde, Harry admitiría que había sido un idiota y se había vuelto arrogante. Simplemente no había pensado que intimidaría a Umbridge hasta el punto de que se desesperara tanto. Crucio. El mundo de Harry se iluminó de dolor mientras caía retorciéndose al suelo. Arriba, en la sala de los menesteres,
Hermione fue interrumpida de su lectura por un estallido seguido de gritos frenéticos y chillones. Señorita, venga rápido. La profesora Toady está lastimando al amo Harry. Está usando una maldición de tortura. Dobby la levantaba a la fuerza mientras gritaba. En cuanto el mensaje penetró la sorpresa de Hermione, ésta se llevó a Dobby. Vamos, Dobby, tenemos que llegar cuanto antes, gritó mientras corría hacia la puerta. Hermione sintió una presión envolviéndola y, de repente, se encontró frente a la puerta del despacho del profesor de defensa. Oía gritos provenientes del otro lado, gritos que aún oía ocasionalmente en sus pesadillas. Una neblina roja cubrió la visión de Hermione y, de alguna manera, su varita estaba en su mano. Bombarda, gruñó, apuntando a la puerta. Los tablones de madera no eran rival para la bruja enfurecida. Al pasar entre los escombros, vio a Umbridge allí de pie, sorprendida, y aún apuntando con su varita a Harry, que se retorcía en el suelo. De pulso, Collocorpus. Umbridge no pudo girar su varita lo suficientemente rápido para bloquear los hechizos que se dirigían hacia ella. El encantamiento de destierro la estrelló contra la pared con un fuerte crujido antes de que el Maleficio de cuerpo entero la mantuviera allí. Expelliarmus. Aturdid. Los dos últimos hechizos aseguraron que Umbridge no volviera a ser una amenaza hasta que los Aurores tuvieran la oportunidad de llegar al castillo. Una vez que su profesor estuvo fuera de combate, la atención de Hermione se centró en su novio. Se arrodilló junto a él y con cuidado le levantó la cabeza para colocarla en su regazo. Harry abrió los ojos e intentó sonreírle. Oye, milímetros mi, ¿podrías llamar a Bebones? Hermione sintió que empezaba a temblar mientras la adrenalina la abandonaba. Harry, dijo con un sorbo, cállate. Primero nos encargaremos de ti. Dobby, Winky. Los dos elfos aparecieron junto a Hermione antes de que terminara de decir sus nombres. ¿Pueden ir a buscar a la profesora McGonagall y a la señora Pomfrey? Díganles que se den prisa. Los elfos apenas chillaron, sí, señorita, antes de irse. Hermione entretuvo a Harry hasta que llegó su jefa de casa con la Metroune pasando los dedos por el pelo. ¿Cómo demonios te las arreglas para que te den un imperdonable el primer día de clases, Harry Potter? Al ver que Harry abría la boca para responder, le tapó los labios con la mano. No hables. Descansarás todo lo que puedas. Responderás preguntas cuando llegue la señora Pomfrey. Hasta entonces, solo escucharás. Confiando en que guardaría silencio, la mano de Hermione reanudó su recorrido por el cabello de Harry. Necesito que dejes de maldecirte, Harry. Un día de estos no va a acabar bien. Me preocupa muchísimo cuando te metes en estas situaciones. ¿No es esa profecía una amenaza suficiente? La voz de Hermione había adquirido un tono ligeramente distante al hablar, y sus ojos parecían mirar algo que nadie más podía ver. Harry la dejó continuar, pues claramente necesitaba desahogarse, y pasarse la mano por el pelo le sentó de maravilla, incluso con el dolor del cruciatus. Hermione parecía estar calmándose cuando un jadeo proveniente de los restos de la puerta hizo que sacara su varita y la apuntara en un abrir y cerrar de ojos. Al darse cuenta de quién estaba al otro lado de la varita que sujetaba con firmeza, la bajó con calma. La profesora McGonagall se tapó la boca, conmocionada. Madame Pomfrey entró en la habitación y se dirigió hacia los dos adolescentes en cuanto sintió que no corría peligro de ser maldecida. Su varita se movía sobre Harry primero, casi por costumbre. Sus escaneos no tenían sentido y los repitió. Y otra vez. ¿Cómo? Por el bastón de Asclepio. Estás sufriendo una exposición a la gripe aviar el primer día de clases mientras aún estás dentro del castillo. La sanadora estaba gritando al final de su pregunta. La mano de Hermione volvió a taparle la boca a Harry para impedirle hablar. Cuando entré, esa mujer horrible lo tenía bajo la maldición, dijo Hermione señalando a Umbridge. Su varita está por aquí, así que alguien podrá comprobarla usando el encantamiento de hechizo previo. Harry quería que contactara primero con Madame Bones, pero quería que lo revisaras antes de que él hiciera nada más. Miró a Harry, que parecía visiblemente molesto, a pesar de todos los tics que se le crispaban por la maldición. Sí, sé que dije que te dejaría responder preguntas cuando Madame Pomfrey llegara,
pero que le digas que estás bien cuando claramente no lo estás puede esperar a que te haya atendido, así que es casi cierto. Madame Pomfrey asentía con aprobación. Muy bien, señorita Granger. 5 puntos para Gryffindor por no escuchar a este imbécil en lo que a su salud se refiere. Harry pareció profundamente ofendido por la dispensa de puntos de la Metroune. Mientras tanto, la profesora McGonagall se acercaba a la chimenea. Aunque las prioridades del señor Potter sean debatebles, tiene razón en que necesitamos contactar a los errores. También creo que puede que tenga razón en que Amelia querrá encargarse de esta mujer personalmente. La subdirectora le lanzó a Umbridge una mirada de puro odio antes de coger un recipiente de polvos Flu del dintel. La llamaré mientras usted atiende al señor Potter. Ministerio de Magia, oficina del jefe del Departamento de Aplicación de la Ley Mágica. La larga llamada final fue acompañada por una pizca de polvos Flu que desapareció entre las llamas, seguida por la cabeza de la profesora McGonagall. Mientras tanto, Madame Pomfrey transformaba una camilla con las astillas de la puerta. Una vez hecho esto, levitó a Harry para que subiera a ella. Señora Granger, ¿podría quedarse aquí e informar a los errores que pueden volver en otro momento para hablar con el señor Potter? Hermione pareció rebelarse ante la orden de la sanadora. No tenía intención de quedarse allí sentada y hacer de mensajera mientras Harry estaba en la enfermería. Por suerte, la interrumpieron antes de que pudiera formular una respuesta. No será necesario, papi, ya estamos aquí. Hermione y Madame Pomfrey miraron hacia la voz y vieron a Madame Bones de pie junto a la profesora McGonagall y frente a 2 errores. Tendremos que hablar con la señorita Granger y el señor Potter en algún momento, pero por ahora me conformaré con una descripción básica de lo sucedido. Ella te intentó obligarme a usar una pluma de sangre. Intenté cese llamarte. Usó cese cruciatus. Harry aprovechó con gratitud que tanto el Sánede como su novia estaban demasiado distraídos con la llegada de los errores como para callarlo. Madame Bones abrió los ojos de par en par al oír eso. Ella a la que te refieres es Madame Dolores Umbridge, subsecretaria principal del ministro y profesora de defensa contra las artes oscuras en Hogwarts. Bones quería dejarlo absolutamente claro. Sí, y Harry podría haber siseado de dolor, pero sisear de odio hacia la mujer o de satisfacción por su caída podría ser igualmente probable. Basta. Si quieres interrogarlo más, Amelia, puedes volver a finales de semana. Ahora mismo, el señor Potter necesita ir a la enfermería y descansar. Que Madame Pomfrey se recuperara de su sorpresa no le importó a Harry. Había obtenido la información que necesitaba. Mientras levitaba, vio a uno de los errores pidiéndole a Hermione que se quedara un momento mientras el otro se agachaba para recoger algo. Después de eso, su única compañía fueron los murmullos de Madame Pomfrey. De vuelta en la oficina de defensa, Hermione relataba los acontecimientos de la noche lo mejor que podía. No mencionó que Dobby era el elfo doméstico de Harry, solo que un elfo doméstico le había advertido y que 2 habían aparecido después de que ella se ocupara de Umbridge. De todos modos, no parecía que la Aurora estuviera demasiado interesada en los elfos, y por una vez, Hermione agradeció la cegadora intolerancia del mundo mágico. Sabía exactamente lo valiosos que eran los elfos para Harry y se alegró de no haberlo revelado por completo. Finalmente, los errores la dejaron ir, pero no antes de que pudiera ver cómo revivían y arrestaban a Umbridge. Espera, ¿qué haces? Soy el subsecretario principal del ministro. Tienes que arrestar a esa pequeña sangre sucia. Me agredió. El sapo empezó a gritar en cuanto se dio cuenta de lo que estaba pasando. Bueno, sin duda lo investigaremos, Dolores. Ahora mismo me interesa mucho más saber por qué tienes 4 artefactos oscuros prohibidos en tu oficina, porque tenemos 2 testigos que dicen que lanzaste una imperdonable y porque las pruebas forenses lo confirman. Creo que tú y yo deberíamos volver al ministerio y hablarlo, ¿no te parece? Quizás incluso tengamos que hablar de esto con el Vicengamot. Creo que aproximadamente el 80% de ellos tienen familia en Hogwarts, y sé que les interesará saber qué has estado haciendo. La voz de Madame Bones tenía un marcado tono depredador. Los 2 errores que había traído sonreían, prometiéndole también al subsecretario una noche incómoda.
Bueno, Minerva, puede que tenga que volver a hablar con tus alumnos, pero por ahora creo que ya hemos aprovechado bastante tu hospitalidad. Les aconsejo a ti y a Alves que empiecen a buscar un nuevo profesor de defensa. Con una sonrisa burlona, agarró los polvos flu, abrió una conexión con el Ministerio de Magia, centro de detención y entró. Uno de los errores fue el siguiente con Umbridge antes de que el último pasara tras saludar alegremente a Hermione y a la profesora McGonagall. Cuando quedaron solos, la jefa de Gryffindor miró a su elamne más talentosa. El señor Potter ya habrá tomado una poción para dormir sin sueños, señora Granger, y ya casi es el toque de queda. Le sugiero que suba a la cama. Hermione ni siquiera protestó. Por el tono con el que su profesor le había dado la sugerencia, sabía que no le serviría de nada. Hablaría con Harry por la mañana y a partir de ahí seguirían. Hermione llegó a la enfermería la mañana de su segundo día de clases, llena de nervios y frustración. El nerviosismo provenía de no saber qué daño le causaría a su novio el reciente ataque de Cruciatus. La frustración provenía de que normalmente tenía al menos una oportunidad de adaptarse al curso antes de que él terminara en la enfermería con lesiones que casi nadie más sufría. Su aprensión se desvaneció en cuanto cruzó la puerta y oyó a Harry discutir con Madame Pomfrey. Nada comparado con el año pasado. Apenas me tiembla el pulso. Hoy puedo ir a clase sin problemas, le decía Harry a Madame Pomfrey con un poco de impaciencia en la voz. Te dio un imperdonable. Puedes tomarte un día para descansar y que tu cuerpo se recupere. Madame Pomfrey también mostraba bastante irritación. Hermione estaba a punto de retirarse sigilosamente cuando Harry la vio. ¿Ya es hora de recoger a los de primer año? Percibió la falsa alegría en su voz y la detestó. No, Harry, los dejé en el desayuno y vine a ver cómo estabas. Hizo una pausa. Madame Pomfrey tiene razón, ¿sabes? Puedes tomarte un día libre después de ser torturado y sanar. La sanadora en cuestión sonrió radiante al apoyo. Harry solo parecía molesto. No, me niego a dejar que ese miserable sapo me gane. Apenas tuvo tiempo de contener la maldición antes de que apareciera así. Para empezar, no es ni de lejos tan buena como Riddle con ella. Mis síntomas actuales son los mismos que tuve cuando tomé el tren a King's Cross el año pasado y entonces me dieron por sentado que podía caminar. ¿Por qué no debería poder ir a clase ahora? Harry se volvió hacia la Metroune. Además, el año pasado me dijiste que no tienes nada que pueda aliviar las secuelas del Cruciatus y que es imperdonable por algo. Mantenerme encerrado solo me frustrará y me molestará, lo que dificultará mi recuperación. Hermione se sorprendió de que Harry se hubiera molestado en recordar algo que Madame Pomfrey había dicho hacía más de 3 meses. También le impresionó que argumentara con tanta coherencia, pero a pesar de sus argumentos, no pudo evitar estar de acuerdo con Madame Pomfrey, debería estar descansando. Sin embargo, la señora Pomfrey llegó a una conclusión diferente y se dio por vencida. Bien, si tanto quieres forzar tu cuerpo, adelante. Pero no vengas a mí cuando ya no puedas caminar esta noche. No puedo curar la terquedad. Dicho esto, se dio la vuelta y se fue pisando fuerte a su oficina. Hermione la vio irse en estado de shock. ¿Qué demonios le hiciste, Harry?, le preguntó a su novio. Intenté escabullirme esta mañana para nuestra cita de las 7:30, pero me pilló. Desde entonces, no hemos parado de discutir. Miró la puerta cerrada de la oficina y negó con la cabeza. Le pediré disculpas cuando nos hayamos calmado un poco. Mientras tanto, deberíamos irnos. Al salir de la enfermería, Hermione notó que Harry temblaba prácticamente igual que en el tren de vuelta a casa antes del verano. Llevaban varios minutos caminando en silencio cuando Harry habló. Quería agradecerte lo que hiciste ayer. De verdad que me salvaste. Podía percibir la sinceridad en su voz. No es nada, Harry. ¿Cuántas veces has hecho lo mismo por mí? Hermione se sintió repentinamente avergonzada ante la gratitud de Harry. ¿Y cuántas veces te has asegurado de agradecerme después?, replicó Harry con una sonrisa. Aún así, lo hiciste mucho mejor que yo ayer. Recordaste eliminar la amenaza, mientras yo empezaba a regodearme. Supongo que debo recordar aplicar lo que te enseñé. Te debo una.
Hermione resopló ante ese último comentario, pero no ayudó a que su rubor se calmara. Harry podía sentir la incomodidad que solía sentir al otro lado de la conversación irradiando de Hermione. Para distraerla, empezó a burlarse de ella. «Entonces, supongo que dejaste a los niños con la tía Luna», preguntó con inocencia mientras observaba a Hermione de reojo. Vio cómo sus ojos se agrandaban al pensar que los de primer año eran sus hijos antes de empezar a reír. «Sí, lo hice, pero por favor, no la vuelvas a llamar así en al menos un par de años». «No sé qué haría si los niños empiezan a llamarnos mamá y papá», exclamó entre risas. Harry se echó a reír con ella. Los dos siguieron bromeando sobre lo diferentes que eran los niños. Ninguno se dio cuenta de que lo seguían y escuchaban. Al llegar a la mesa de Gryffindor, los de primer año y Luna los recibieron con entusiasmo. Harry notó que algunos tenían los ojos un poco abiertos, mientras que Luna parecía especialmente serena. «Luna, ¿les has estado contando historias de miedo a los de primer año antes del desayuno?», regañó en tono burlón a su amiga rubia. Luna permaneció completamente imperturbable. «Supongo que sí. Les contaba algunas de tus aventuras después de que supieran que te habían sometido a la maldición Cruciatus anoche», dijo con su voz más soñadora. Al ver que la preocupación se acentuaba en algunos rostros, se apresuró a tranquilizar a los estudiantes más jóvenes. «No se preocupen, chicos. La mayoría de la gente pasa por Hogwarts y su experiencia más emocionante es un torneo de gobstones o una fiesta en la sala común después de un partido de Quidditch. Lo que pasa es que yo atraigo una cantidad casi surrealista de problemas». Harry no estaba seguro de lo bien que lo estaba haciendo tranquilizando a los de primer año cuando Luna se unió. «No tienes de qué preocuparte, ¿sabes? Harry es más que capaz de enfrentarse a cualquier cosa extraña o peligrosa que llegue a Hogwarts, así que nunca te alcanzará». «¿Y por qué funciona eso?», se preguntó Harry mientras veía cómo los rostros a su alrededor se animaban al considerar este nuevo punto de vista. Más tarde ese día, durante la primera clase de transformaciones del año para los de quinto año, Harry tuvo que soportar que la profesora McGonagall no solo lo mirara con un ojo crítico como si estuviera a punto de caerse, sino que también sintió la necesidad de elogiar sus acciones y las de Hermione con respecto a los de primer año. La forma en que se han comportado habría sido ejemplar si hubieran sido prefectos. Hacerlo sin las obligaciones que conlleva esa insignia es extraordinario. 10 puntos para cada uno de Gryffindor. Harry captó la mirada de felicitación de Neville y el gesto de aprobación que les dedicó a la pareja, y les devolvió la sonrisa. No se dio cuenta de que 2 pares de ojos lo miraban fijamente a la espalda. Nota del autor: algunos se han preguntado si Harry tenía alguna forma de contrarrestar la propaganda de Fudge, y otros querían saber qué planeaba hacer con Umbridge. Vean aquí la solución a ambos problemas, o lo habría sido si Harry no hubiera perdido el foco hacia el final. Algo que nuestro héroe debería aprender. Capítulo 20. Todo iba bien para los nuevos alumnos esa primera semana hasta el jueves. Ninguno apareció en la sala común a la hora acordada. Tras esperar 15 minutos, Harry y Hermione decidieron que debían cumplir con su parte del trato. Como los de primero no se habían levantado a tiempo, los dos de quinto bajaron al gran comedor a desayunar. De camino, Harry y Hermione comentaron las posibles razones por las que los chicos habían llegado tarde. Supusieron que habían tenido astronomía la noche anterior y estaban durmiendo hasta tarde. Cuando faltaba poco más de media hora para que terminara el desayuno, tanto Harry como Hermione empezaron a preocuparse. «Harry, creo que deberíamos ir a verlos. Me preocupa que hayan desaparecido todos», dijo Hermione, mordiéndose el labio inferior. Harry asintió y se levantó de la mesa, tendiéndole la mano para ayudar a Hermione a ponerse de pie. Se despidieron de Luna y subieron a la torre para asegurarse de que todo el curso no se hubiera quedado dormido. Al volver a la sala común, seguían sin ver a los de primer año. «Tú revisas el dormitorio de las chicas y yo reviso el de los chicos», ofreció Harry. Hermione asintió con determinación y subió las escaleras hacia el dormitorio de las chicas, mientras Harry hacía lo mismo en el de los chicos. Harry no tardó mucho en descubrir cuál era el problema.
Extendida a lo largo de la puerta del dormitorio de los chicos de primer año había una membrana translúcida y rosa. Al otro lado, pudo ver claramente a los 6 niños de 11 años en pánico. Al verlo, empezaron a saludar con la mano y a mover la boca como si estuvieran gritando. Harry intentó primero el encantamiento disipador básico. El único resultado fue que ahora podía oír los gritos de auxilio de los chicos. Silencio, chicos. No me oigo ni pensar, gritó entre el ruido. Los chicos dejaron de gritar de repente, sorprendidos. ¿Nos oyes?, preguntó Billy Cobb. Harry asintió. Estoy bastante seguro de que acabo de disipar un encantamiento silenciador. Voy a intentar deshacerme del resto, pero necesito concentrarme, ¿de acuerdo? Los de primero asintieron, manteniendo los labios cerrados. Como era una barrera física, Harry intentó un encantamiento evanescente y apenas logró apartarse cuando rebotó. Bueno, esto requiere un enfoque diferente. Acercándose a la barrera, la estudió con atención. Conjuró un palo y la empujó. Se flexionó por la presión, pero no se rompió. Cuanto más pensaba Harry en ello, más le recordaba a un chicle. Vale la pena intentarlo ahora, pensó conociendo la afición del mundo mágico por los dulces con truco. Retrocedió un paso para tener espacio y reaccionar si su hechizo volvía a atacarlo. Secare. Harry se lanzó de nuevo a un lado, por si acaso, pero cuando levantó la vista vio que la barrera había cambiado de brillante y translúcida a agrietada, opaca y, a menos que Harry no se hubiera dado cuenta, quebradiza. «Aléjense todos», gritó Harry antes de apuntar de nuevo con su varita a la barrera, de pulso. La barrera se quebró y se hizo añicos hacia adentro bajo la fuerza del encantamiento de destierro. Al entrar en el dormitorio, Harry desvaneció los escombros antes de observar a los chicos con la boca abierta. «Y bien, mejor date prisa o llegarás tarde al desayuno», les dijo. Fue Owen quien respondió abatido. «¿Para qué molestarse? De todas formas, nunca llegaremos a tiempo». «Sí, lo haremos. Conozco algunos atajos. Todos cojan sus mochiles y nos vemos abajo cuanto antes. Tengo que decirle a Hermione cómo sacar a las chicas si no lo ha hecho ya». Dicho esto, Harry se dio la vuelta y bajó corriendo las escaleras. De pie al pie de la escalera de las chicas, gritó: «Hermione, usa un encantamiento de secante seguido de un encantamiento de destierro para deshacerte de la barrera». Momentos después, oyó los vítores de las chicas de primer año. «Tomen sus mochiles y vengan. Llegaremos al gran comedor en tiempo récord hoy». Tardaron unos 90 segundos en reunirse todos. «Bueno, vámonos. Solo tendrán tiempo de comprar un sándwich y tendrán que comer para llevar, pero al menos podrán comer algo», les dijo Harry antes de salir del agujero del retrato en dirección contraria a la que solían tomar. Cuando llegaron a un tapiz de un león abatiendo un antílope, Harry lo apartó y se metió en el espacio provisto, ignorando las escaleras que descendían en espiral. Cuando todos estuvieron reunidos a su alrededor, volvió a hablar. «Este es un pasadizo secreto muy especial, diseñado para Gryffindors. Necesito que todos presten atención». Harry se acercó a la pared y tocó con su varita la única piedra roja. «La fortuna favorece a los audaces», dijo con voz clara. Se oyó un chirrido cuando las escaleras se convirtieron en un tobogán de paredes altas. Sonriendo a las caras de asombro, les dijo «Vamos», antes de saltar por el tobogán con un fuerte grito. El recorrido fue bastante largo, ya que las escaleras bajaban hasta la planta baja, un pasillo más allá del vestíbulo. Cuando Harry aterrizó en el encantamiento amortiguador al final, saltó lo más rápido que pudo y se preparó. Cada vez que un alumno de primer año caía, Harry lo agarraba y lo apartaba del camino del siguiente. En algunos casos, por poco, o alguien habría sido aplastado. La última en caer fue Hermione. Harry los guió desde detrás de la estatua de un mago guerrero hacia el gran comedor a paso rápido. En el gran comedor, los de primer año corrieron a la mesa y prepararon rápidamente unos sándwiches sin sentarse. En cuestión de minutos, informaron a los dos de quinto. Harry y Hermione los llevaron al aula de transformaciones con tiempo de sobra y se despidieron rápidamente, ya que tenían que darse prisa para llegar a pociones. Snap nunca perdonaba a los Gryffindors cuando llegaban tarde.
La pareja llegó justo a tiempo para unirse a sus compañeros que entraban en la mazmorra y fueron penalizados con 5 puntos a cada uno por llegar tarde. Ninguno de los dos Gryffindor reaccionó al flagrante abuso de poder, habiendo visto cosas mucho peores durante su estancia allí. Mientras trabajaban, Harry se alegró de no temblar más y de que sus tics se limitaran a los momentos en que no podían hacer daño. Puede que solo hubiera tenido un año de instrucción en pociones, pero se dio cuenta de que incluso eso le había sido de gran ayuda. Bueno, eso y sus estudios en la sala de los menesteres. La clase transcurrió como cualquier clase con Sap, y al terminar, todos los Gryffindors respiraron aliviados. De camino a Aritmancia, Harry y Hermione hablaron de la broma que habían descifrado esa mañana. Harry, creo que tenemos que hablar con los gemelos, dijo Hermione después de repasar lo que sabían. Harry hizo una mueca. La relación entre la pareja y los gemelos había sido tensa desde que Fred y George descubrieron las pociones de amor. Si lo hicieron, tenemos que hablar con ellos sobre los límites, y si no lo hicieron, quizás sepan quién lo hizo. Tienes razón. Esto va a ser insoportablemente incómodo. Harry cedió. Aritmancia resultó ser más cercana a sus estudios personales, pero la materia no le atraía tanto como runas. Aún así, pensó, era inmensamente preferible a adivinación. Él y Hermione trabajaron juntos hasta que sonó la campana para el almuerzo. Al salir hacia el gran comedor, Harry le sonrió a Hermione. ¿Qué probabilidades hay de que los niños pasaran todo su tiempo libre en el gran comedor esperando a que empezara el almuerzo? Le preguntó. Bueno, algunos sí que se parecen a ti, bufó Hermione juguetonamente tras mirar a su alrededor para asegurarse de que nadie los oyera. Me gusta pensar que algunos aprovecharon su hora de estudio para empezar con los deberes, replicó, empujándolo ligeramente con el hombro. Harry la agarró del brazo y la apartó a un lado. Vamos, conozco un atajo, dijo, llevándola por una puerta y cerrándola tras ellos. Harry, esto es un armario de escoubes, lo regañó Hermione con una sonrisa cuando sus ojos se acostumbraron a la oscuridad que la rodeaba. ¡Uy!, exclamó Harry con voz ronca, sin rastro de remordimiento, mientras la besaba. Llegaban tarde a comer ese día, pero a juzgar por sus sonrisas, el atajo había merecido la pena. Se dirigieron a la mesa de Gryffindor y se sentaron más juntos de lo que se consideraría práctico para comer. Los frecuentes roces accidentales resultantes les aseguraron que ambos mantuvieran la sonrisa fija en sus rostros. Hacia el final de la comida, fueron interrumpidos por la profesora McGonagall. Señor Potter, señora Granger, dijo la voz severa tras ellos. Harry y Hermione hicieron todo lo posible por no parecer culpables. Sí, profesor, respondió Hermione por ambos, intentando ignorar la mirada inquisitiva que les dirigía la subdirectora. Escuché lo que hicieron por sus alumnos de primer año esta mañana. De hecho, no creo que hayan dejado de hablar de ello todavía. Los dos adolescentes siguieron la mirada sardónica de la profesora McGonagall por la mesa hasta donde varios alumnos de primer año conversaban animadamente con algunos de segundo. 15 puntos para Gryffindor a cada uno, por sus acciones ejemplares ayudando a los estudiantes más jóvenes. Tras una última mirada, el jefe de Gryffindor abandonó el comedor. Hermione le sonreía a Harry, complacida por haber ganado 30 puntos para Gryffindor. Harry le devolvió la sonrisa, aliviado, por haberse librado de una reprimenda. Esa noche, Hermione se acercó a los gemelos Weasley con cuidado. Ella y Harry lo habían planeado con la mayor precisión posible y ambos confiaban en que sus predicciones no sobrevivirían al contacto con la imprevisibilidad de Fred y George Weasley. Buenas noches, chicos. ¿Puedo hablarles?, preguntó con más seguridad de la que sentía. Los gemelos la miraron con esa mirada educada y neutral que llevaban una semana con Harry y ella. La verdad es que era un poco inquietante. Al ver que no le decían que se largara, continuó. Harry y yo nos preguntábamos qué sabían de la broma que les gastaron a los de primero esta mañana. ¿Por qué íbamos a saber nada, Hermione? No fuimos responsables. De hecho, estamos trabajando en otra cosa, respondió una de las gemelas. Nunca pudo distinguirlas. Porque si ocurre una broma en la torre de Gryffindor, los dos suelen saber algo. Fred,
dijo la voz de Harry a sus espaldas. Los gemelos se giraron sorprendidos y miraron a Harry, que se había acercado sigilosamente a ellos. Esta era la base de la estrategia que habían desarrollado, mantener a los gemelos desprevenidos y podrían revelar algo. Ninguno de los dos pensaba que fuera obra de los bromistas, pero podrían saber quién lo hizo y, en el peor de los casos, advertirles de que a Harry y Hermione no les hizo gracia, lo cual esperaban que fuera suficiente para evitar que se repitiera. Ambos sabían muy bien que tenían fama de ser duros con los abusadores tras hacerse amigos de Luna el año pasado. Ahora bien, ¿qué significa para ti una barrera translúcida que se parece mucho a un chicle? ¿Alguien usó chicle de cautiverio?, preguntó el gemelo que debía ser George, estupefacto, y antes de que su mente se diera cuenta, a juzgar por la expresión de disgusto que se dibujó en su rostro un momento después. Los ojos de Harry se iluminaron y una sonrisa depredadora se extendió por su rostro. Eso sí que suena como si fuera de lo que estamos hablando. No recuerdo haberlo visto en Soncos, así que debería asumir que es una de sus creaciones, les preguntó. Fred y George intercambiaron una mirada antes de que sus expresiones cambiaran y se volvieran más serias que vacías. Sí, es uno de los nuestros. También es uno que todavía estamos intentando solucionar. Parece que no podemos disiparlo, salvo que lo dejemos marchitar con el tiempo, y no vendemos algo que no podamos deshacer. Esta cosa nos tuvo encerrados en nuestra habitación un día y medio. Estamos bastante seguros de que el problema viene de que rebota ante cualquier intento de desvanecerlo o transfigurarlo en la ropa del mago, les contó Fred. Su gemelo se enderezó al darse cuenta de algo. ¿Pudieron disiparlo? No. Ambas gemelas parecían ansiosas y Hermione tomó el control. Usamos encantamientos desecantes para secar el chicle y luego un encantamiento desterrador para destrozarlo. George sacó una libretita y empezó a garabatear. Me alegra haber podido ayudarte a desarrollar tu producto. Sin embargo, nos interesa más saber quién lo usó, sobre todo porque tanto los chicos como las chicas resultaron heridos. Mientras George seguía escribiendo, Fred frunció el ceño, pensativo. Pensábamos que nadie más que Lee conocía la mayoría de nuestros productos, pero los tenemos claramente etiquetados por seguridad. Cualquiera con 2 dedos de frente y acceso a nuestro dormitorio podría acceder a ellos y usarlos. George, toma nota, necesitamos reforzar la seguridad para mantener alejados a posibles espías. George asintió y pasó unas páginas antes de seguir escribiendo. Gracias, chicos. Si por casualidad descubren quién se llevó sus cosas, nos gustaría hablar brevemente con ellos sobre el momento adecuado y la elección de víctimas al hacer bromas, dijo Hermione, pensando que la conversación había terminado ahora que los gemelos tenían algo más en que concentrarse. Hablando de bromas inapropiadas, dijeron que las pociones que les dieron a Ron y Ginny se les pasarían, pero ayer las vimos salir de un armario de escobes. No nos parece que se les esté pasando el efecto, dijo Fred con un tono cortante. La gente está empezando a darse cuenta y a hablar, añadió George, con tono dolido. Como les dijimos antes, no fue una broma, sino una venganza por lo que nos hicieron. El efecto de las pociones desaparecerá, pero puede tardar hasta 2 semanas, les dijo Harry. Cuando los gemelos se giraron para mirarlo, Hermione agradeció que hubieran ideado esa estrategia de pinza. Era algo que los gemelos solían hacer para desconcertar a los demás, y era gratificante ver cómo la usaban en su contra. Además, también les contamos cómo Harry me quitó las pociones del cuerpo y ni siquiera se molestaron en aplicárselas, así que no estoy segura de que ninguno de los dos tenga motivos para quejarse, dijo Hermione, y los gemelos volvieron la cabeza hacia ella. Supongo que Madame Pomfrey o el profesor Snap ya tendrán preparada una poción purificadora. Si no, tardarán 2 días. Creo que hemos dejado claro que no tenemos ningún interés en ayudar a quienes intentaron violarnos, pero ni siquiera lo han intentado. Harry terminó. No nos importa cuando recuperen la cordura, pero si de verdad les molesta tanto, ya saben qué hacer. Dicho esto, rodeó el sofá donde estaban sentados los gemelos y él y Hermione se alejaron, dejando a las pelirrojas con sus planes. A la mañana siguiente, durante el desayuno,
Ron y Ginny parecían bastante enfermos y empujaban la comida de un lado a otro en lugar de comer. Esto atrajo la atención del resto del alumnado, ya que, por primera vez en su vida, el legendario apetito de Ron Weasley se había paralizado. Los hermanos se ponían de un verde especialmente interesante cada vez que se veían. Harry y Hermione sonreían con suficiencia durante todo el desayuno, aunque se negaron a responder a las preguntas de los alumnos de primer año a los que estaban enseñando el colegio sobre el motivo. El sábado por la mañana, la mayoría de los estudiantes aprovecharon para dormir hasta tarde y desayunar tarde. Esto significó que llegó la hora del almuerzo antes de que todo el castillo se enterara de que el mundo mágico había dado un vuelco. El profeta de la mañana lo anunció en titulares de primera plana: Fay fue despedido por un escándalo de tortura. Y Bones obtuvo el puesto más alto. El periódico reveló que Fay había enviado a su lacayo a Hogwarts y que ésta había torturado a una estudiante con un artefacto oscuro ilegal y una imperdonable. La estudiante permaneció en el anonimato y, por una vez, Harry agradeció la parcialidad del periódico, pero la noticia se difundió de tal manera que cualquier padre, sin duda, se indignaría y exigiría garantías a sus hijos. El periódico también elogió las acciones de los valientes héroes que llevaron a esta psicópata ante la justicia. Harry estaba particularmente complacido con la noticia y lo que significaba para las posibilidades de Sirius de volver a ser un hombre libre. Tampoco pudo evitar sentir una triste satisfacción al ver que, al parecer, el periódico no tenía forma de evitar informar sobre esta noticia, incluso si la habían convertido en su habitual campaña de escándalos. También se observó que muchos de los Slytherin no estaban tan contentos con este cambio de régimen. Además de las buenas noticias del profeta, Harry estaba encantado de no tener que perderse las pruebas de Quidditch como la última vez. Después de comer, Harry se puso su túnica de Quidditch, cogió su saeta de fuego y se dirigió al campo acompañado de Hermione y Luna, que venían a ver el partido como Hermione solía hacer, y un grupo de emocionados alumnos de primero y segundo año. En el campo, Harry le dio un beso a Hermione y se dirigió al vestuario de Gryffindor. Hermione y Luna subieron a las gradas, todavía rodeadas de los estudiantes más jóvenes. Los alumnos de primer año criados en el mundo mágico se dedicaban a explicar el Quidditch a quienes no lo eran. Hermione comprendía las miradas perdidas que a veces se dibujaban en los rostros de quienes recibían la explicación cuando quienes la explicaban se desviaban del tema sobre los juegos que habían visto o sobre cómo alguna regla se relacionaba con la táctica del juego antes de terminarla. Incluso intervenía en algunas ocasiones para completar una explicación cuando la conversación se desviaba demasiado del tema y se volvía confusa, y sus conocimientos sobre el tema probablemente habrían sorprendido a algunos de sus compañeros. Nunca consideraron que pudiera recordar la información de Quidditch a través de los tiempos con tanta asiduidad como cualquiera de sus libros de texto, pero había sido el único libro que había podido estudiar antes de su clase de vuelo en primer año. Sin embargo, en general, se mantenía callada y dejaba que quienes realmente querían discutir el tema hasta la saciedad continuaran. Cuando los miembros actuales del equipo de Gryffindor salieron volando, los estudiantes más jóvenes aplaudieron con entusiasmo, y los de segundo año conversaban con los de primero mientras contaban la historia de cómo Harry había superado en vuelo a un dragón. Aunque Hermione estaba segura de que ya la conocían, los de primero la escuchaban con la respiración entrecortada. Cuando la historia llegó a la parte donde el dragón tocó el suelo, se oyeron muchos gritos y vítores. Hermione disimuló una sonrisa mientras los jugadores miraban a las gradas con sorpresa. Hermione pudo ver que había 5 aspirantes al puesto vacante de guardián y que nadie se había sentido con ánimos de desafiar a los titulares actuales en ninguna de las otras posiciones. Para ser honesta, tampoco podía imaginar quién podría superar a su equipo actual, pero estaba dispuesta a admitir que no sabía lo suficiente sobre el deporte como para estar segura. El único jugador que se probaba que podía reconocer a esta distancia era Weasley, su mata de pelo rojo destacando entre los demás.
Hermione pudo ver que Angelina estaba ocupada hablando con los miembros del equipo actual y se sorprendió al ver a una de las gemelas, Katie y Alicia, salir corriendo y dirigirse hacia un juego de aros. Pronto fueron seguidas por un chico que Hermione pensó que estaba en el año superior a ellas, que se colocó frente a los aros. Los otros gemelos, Angelina y Harry, volaron con otro aspirante y Hermione se dio cuenta de que su novio estaba a punto de jugar de cazador. Efectivamente, Harry y Angelina empezaron a correr hacia las porterías e intentar anotar. Hermione se sorprendió de que Harry lo hiciera tan bien, considerando que una de sus mayores virtudes como buscador, volar como un loco, no era una habilidad que ella asociara con lo que los cazadores solían hacer. Sin embargo, no hubo ninguna de sus acrobacias habituales, para su alivio. Lo mejor de la participación de Harry, en su opinión, fue que permitió al equipo procesar a los solicitantes el doble de rápido. Después de que cada candidato tuviera la oportunidad de hacer 5 paradas, los enviaron a dar vueltas rápidas alrededor del campo mientras el equipo deliberaba. Hermione tenía curiosidad por saber a quién elegirían, ya que ciertamente no había visto a un candidato excepcional. Abajo en el campo Harry estaba siendo interrogado por Angelina. ¿Crees que podrías formar parte del equipo con Ron? Sé que no se llevan bien desde el año pasado, le preguntó con seriedad. Harry suspiró. Angie, ¿sabes lo que le hizo a Hermione? Angelina pareció incómoda con ese recordatorio. Harry la dejó retorcerse un momento antes de añadir, ¿no te estás adelantando un poco? No lo vi volar, pero si alguien es mejor, esta conversación ni siquiera tiene por qué ocurrir. Supongo que es un buen punto. Fred, Katie, Alicia, ¿quién fue el mejor de ustedes? Preguntó Angelina a la mitad del equipo que había puesto a prueba a los guardianes en el otro extremo del campo. Diría que fue una decisión difícil entre Ron y McLaggen, Angie. Alice respondió por el grupo, y Katie y Fred asintieron. Harry sintió una punzada de inquietud. No quería a ninguno de los dos cerca de él, y mucho menos de Hermione. George, Harry, ¿qué observaciones hicieron de nuestra parte? Preguntó a continuación. Ese de tercer año lo hizo bien, ¿no? ¿Cómo se llama? Dijo George. Derek Nordstrom. Estoy de acuerdo, necesitará practicar un poco para ponerse a tono, pero creo que nos hemos echado a perder por lo bueno que era Ollie. Harry añadió su opinión. Angelina asintió pensativa y miró a los aspirantes a guardianes. Entrecerró los ojos al ver a McLaggen y Weasley adelante, empujándose con tanta fuerza que se consideraría falta en un partido real, en un intento por tomar la delantera. Los dejaremos jugar unos 5 minutos más, luego los traeremos y dejaremos que los 3 que acabamos de mencionar se encarguen de defender los aros de los 3 cazadores. Fred y George observarán desde ambos lados. Harry, quédate atrás y abajo. También les pediré que atrapen la cuafle si el guardián no lo hace. 5 carreras cada uno y luego los enviaremos a la cancha y tomaremos nuestra decisión final. El equipo expresó su comprensión de las instrucciones de su capitán y esperó a que transcurrieran los 5 minutos acordados. Cuando Angelina tocó el silbato e hizo señas a los aspirantes a guardián para que bajaran, Harry empezó a hacerse una idea de lo que planeaba. McLaggen y Weasley entraron a toda velocidad hasta que casi se estrellaron y aterrizaron con fuerza, ambos sin aliento y mirándose fijamente. Derek fue el tercero en entrar, pero su aterrizaje fue mucho más suave y no respiraba con dificultad. Angelina agradeció a los 2 últimos candidatos y los mandó a las gradas. A los otros 3 se les explicó el plan y Angelina decidió que irían del mayor al menor. McLaggen sonreía con sorna a un Ron furioso mientras subía a su SUV para ocupar su lugar frente a los aros. Los miembros actuales del equipo ocuparon sus puestos y comenzó la tercera fase de las pruebas. McLaggen era un volador competente y un guardián, como Harry recordaba, pero con toda la agresividad que acababa de realizar, estaba agotado y su concentración estaba más centrada en su disputa con Ron que en la cuafle. Solo logró detener 3 intentos. Ron estaba igual, a pesar del descanso extra que había tenido, y también logró 3 paradas. Cuando Derek se lanzó a la canasta, Harry pensó que al menos parecía más concentrado que los otros 2. La decisión valió la pena,
ya que el aspirante más joven detuvo 4 tiros a portería, aunque Harry no estaba seguro de que incluso Oliver lo hubiera hecho mejor con el quinto. Los resultados eran claros, pero cuando aterrizaron, Angelina les dijo a los 3 candidatos restantes que podían ducharse mientras el equipo lo discutía. Mientras se alejaban, Harry pudo oír claramente a Weasley y McLaggen discutiendo sobre a cuál de ellos elegiría Angelina. No creo que sea necesario preguntar, pero lo haré de todos modos. ¿Quién tiene su voto?, preguntó Angelina, mirando al grupo. Alicia y Katie nominaron rápidamente a Derek, y Harry, discretamente, añadió su voto al de ellos. Los gemelos tardaron un poco más, pero al final también coincidieron en que el de tercer año había tenido el mejor desempeño. Entonces, es unánime. Le daré la buena noticia al chico esta noche. No se lo digan hasta entonces. Pueden retirarse. Así, sin más, terminaron las pruebas. Harry sentía curiosidad por saber por qué habían terminado tan diferente a la otra línea temporal, pero al no haber estado en las pruebas la última vez, no estaba seguro de si era solo su opinión sobre Weasley lo que había cambiado las cosas. Su experiencia con Umbridge le había grabado dolorosamente en la mente que no podía permitirse pasar por alto las cosas, aunque admitió en voz baja que la composición del equipo de Quidditch de Gryffindor podría no ser tan importante como conseguir un nuevo ministro de magia. Se desvió, pasando junto a Hermione y Luna de camino al vestuario, y les dijo que iba a darse una ducha rápida y que las vería después. Las chicas lo saludaron con la mano mientras se alejaba volando junto con los estudiantes más jóvenes, muchos de los cuales estaban decepcionados por no haber visto uno de los saltos característicos de Harry Potter. La segunda semana del año transcurrió sin incidentes destacables. Los de primer año se las arreglaban solos, aunque todavía pedían ayuda ocasionalmente a Harry y Hermione con las tareas o el castillo, la pareja siempre estaba dispuesta a ayudar. Se aseguraban de estar en la sala común al menos una hora antes del toque de queda para que cualquiera que necesitara ayuda pudiera obtenerla. Ron y Ginny seguían enfermando cada vez que se veían, para satisfacción de Harry y Hermione. La mayor parte del tiempo libre de la pareja seguía con Luna en la sala de menesteres, y gran parte del suyo lo pasaban en la sala sin Luna, ya que era mucho mejor que la sala común o el armario de las Scoubs para ciertas actividades. Harry también tenía entrenamiento de Quidditch 3 veces por semana, que Hermione aprovechaba con frecuencia para leer. A ninguno de los dos les importaba que dedicaran tiempo a sus propios intereses, sobre todo porque cada uno encontraba en su afición una influencia tranquilizadora. Sin embargo, la calma no podía durar, y fue Hermione quien la rompió. «Esto es completamente inaceptable», exclamó la morena una noche de fin de semana en la sala común mientras la pareja leía en un sofá. Harry levantó la vista sorprendido, intentando encontrar lo que había provocado la ira de su novia. Ella apartaba el libro como si fuera contagioso y lo miraba con asco. Esto era tan inusual que Harry examinó el libro con más atención, que resultó ser la teoría mágica defensiva de Slinkard. Respiró hondo para disipar la tensión acumulada en su cuerpo por el arrebato de Hermione. «Estoy totalmente de acuerdo, pero ¿por qué lees esa basura? Sabes que Umbridge nunca tuvo la intención de enseñarnos nada», dijo Harry. Recibió una mirada fulminante a cambio. «Este es nuestro año de timo, Harry. Si no recibimos instrucción pronto, nunca aprobaremos el timo de defensa», espetó. Harry simplemente arqueó una ceja ante la ridícula idea de que Hermione pudiera suspender un timo. «Entonces estudiaremos por nuestra cuenta. Básicamente ya estamos haciendo eso para historia y pociones. Una asignatura más debería ser bastante factible». Harry intentó tranquilizar a Hermione. Por desgracia, su novia interpretó su respuesta de una forma ligeramente distinta a la que pretendía. «¿Podrías enseñarme?», exclamó con un brillo en los ojos que preocupó un poco a Harry. «El año pasado nos diste clases a Luna y a mí. Lo harás otra vez, ¿verdad? Por favor». Al terminar su petición, estaba casi sentada en su regazo, poniendo su mejor cara de cachorrito. Harry soltó una risita. «Claro que te ayudaré, le dijo, dándole un beso rápido.
Su respuesta le valió un chillido y un beso más profundo. Harry se sintió inmensamente orgulloso de sí mismo cuando por fin salieron a tomar aire y pudo ver lo feliz que había hecho a Hermione. Oye, Harry, si te besamos así, ¿nos enseñarás también? El buen presentimiento de Harry se desvaneció al mirar por encima del hombro a los gemelos que acababan de hablar. Disculpe, preguntó. Solo nos preguntábamos qué tendríamos que hacer para que nos enseñaras defensa, reiteró Fred. O no, según sea el caso, añadió George, creyendo que era información relevante. Harry solo intentaba asimilar la idea de que Fred y George llegaran al extremo de invitar a alguien a clases. Te daría un beso a cambio de clases, Harry, gritó Katie Bell desde unas mesas, recibiendo la aprobación de sus compañeros. Harry casi podía sentir la indignación de Hermione crecer a su lado. Vale, espera. No voy a cambiar besos por clases particulares con nadie más que con Hermione. Harry se sorprendió un poco al ver que tenía la atención de toda la sala común y que varias chicas hacían pucheros ante su declaración. Estoy seguro de que Dumbledore pronto nos encontrará un nuevo instructor, pero si quieres formar un grupo de estudio mientras tanto, me parece una muy buena idea. Intentaba desesperadamente restarle importancia a las expectativas de todos. ¿Vas a dirigir este grupo de estudio?, quiso saber Alicia. Harry cerró los ojos un momento. Ya tenía bastante que hacer, intentando no arruinar su destino y demás. Por otro lado, había disfrutado enseñando a Led la última vez, lo que le había ayudado a disipar algunos mitos sobre él. Su análisis de los pros y los contras de hacerlo fue interrumpido bruscamente por un dedo en las costillas. Harry abrió los ojos y vio a Hermione mirándolo con determinación. Tienes que ayudarlos, Harry. Eres el único en la escuela que puede hacerlo, dijo en voz baja, pero con total convicción. Harry sintió que la calma lo invadía y tomó una decisión. Debería haber sabido que Hermione volvería a ser la fuerza impulsora de Led. De acuerdo, dijo sin dejar de mirarla a los ojos, pero los fuertes vítores a su alrededor lo distraían demasiado como para mantenerlos así mucho tiempo. Vaya, tranquilos. Nos reuniremos en el aula de defensa mañana a las 6 para saber cuánta gente quiere unirse y qué necesitamos para empezar. Si Harry pensó que este anuncio haría que la gente volviera a la realidad, se equivocó, ya que los vítores se reanudaron en cuanto terminó. Habría tenido más problemas si Hermione no le hubiera agarrado la cabeza y hubiera iniciado la muestra de afecto público más insistente que jamás habían compartido. Lo único que dijo cuando hizo una pausa para respirar rápido antes de continuar fue, puede que seas la profesora más atractiva que conozco. Harry se aseguró de guardar eso para futuras consultas. El domingo por la noche, en el aula de defensa, a Harry le costaba mantener la boca abierta. Él, Hermione y Luna habían llegado temprano y habían movido los pupitres a la pared para crear un ambiente más informal, similar al que Harry recordaba de la clase de la última vez. Cuando la rubia Ravenclaw se enteró de que Hermione había convencido a Harry para que les diera clases particulares de defensa, soltó un chillido que a Harry le pareció inquietantemente similar al que le había oído a Hermione la noche anterior, antes de abrazarlo con fuerza y darle las gracias repetidamente. Harry le devolvió el abrazo con ternura, pero esa fue la señal para que los gemelos Weasley también lo abrazaran y le dieran las gracias efusivamente, besándolo en las mejillas hasta que Hermione los apartó de las orejas. Al parecer, todo el asunto resultó divertidísimo para quienes no estaban en el centro. Sin embargo, durante el resto del día no oyó a nadie hablar de defensa contra las artes oscuras y lo olvidó. Eso fue hasta que empezó a llegar gente a la reunión. Se esperaba la llegada del equipo de Quidditch de Gryffindor, los equipos de Hufflepuff y Ravenclaw no tanto. Los de primer año de las 4 casas habían sido una revelación. Después, la gente no dejaba de entrar y parecía no tener fin. En ese momento, el aula estaba abarrotada y Harry podía ver por la puerta que el pasillo exterior también estaba lleno de gente que había desistido de entrar y ahora se hacían callar, intentando captar lo que se decía dentro. Harry decidió que necesitaba decir algo, aunque fuera mucho más de lo que esperaba del antiguo Ed. Atención, por favor, gritó,
casi aterrorizado por la rapidez con la que incluso los Slytherin obedecieron. Bien, gracias a todos por venir. Esta reunión era para determinar cuántas personas querían clases particulares de defensa. Parece que casi todos los cursos y casas están representados entre ustedes. Menos mal que están lo suficientemente motivados para trabajar en esto, aunque Hogwarts esté descuidando nuestra educación en este campo. Debo admitir que son más personas de las que esperaba, pero ahora que sabemos que están interesados, podemos empezar a trabajar en un horario de estudio para todos. Harry hizo una pausa y miró a su alrededor. No vio a nadie que pareciera dispuesto a lincharlo todavía, y eso lo consideró una buena noticia. ¿Hay alguna pregunta o petición en este momento?, preguntó a la multitud. ¿Trabajarás durante las prácticas de Quidditch?, preguntó uno de los cazadores de Hufflepuff. Haremos todo lo posible, respondió Harry. Al ver que nadie más preguntaba, continuó, como somos tantos, creo que sería más fácil si les aviso cuando tenemos un horario, colocándolo en sus salas comunes. Si los capitanes de Quidditch y los prefectos se quedan, podemos decidir cómo lo haremos. Los demás, gracias por venir y les aseguro que organizaremos algo lo antes posible. Si tienen algún horario en particular que quieran que tengamos en cuenta, por favor, hablen con un prefecto al salir y haremos todo lo posible. Hubo menos quejas de las que Harry esperaba cuando el aula se vació y se quedó frente a 3 capitanes, incluyendo a Cedric, 20 prefectos y la delegada. Bien, entonces, si todos anotan las horas en las que saben que la gente no podrá asistir, Hermione, Luna y yo decidiremos quién va y cuándo, les dijo Harry mientras las chicas repartían pergaminos y plumas. Tardaron unos 20 minutos en terminar de escribir todas las horas en las que la gente no podría asistir, aunque los capitanes de los equipos de Quidditch se apresuraron a decir que cambiarían sus entrenamientos si fuera necesario. Hubo muchos apretones de manos agradecidos al salir y todos los presentes le agradecieron a Harry al menos una vez por lo que estaba haciendo. Cuando la puerta se cerró tras ellos, Harry se desplomó en lo que normalmente sería la silla del profesor. Esto es una pesadilla, no puedo enseñar a tanta gente, no tengo tiempo, dijo mientras cerraba los ojos y se pasaba una mano por el pelo. Sintió una mano pequeña que le agarraba la muñeca y la apartaba antes de que sus dedos fueran reemplazados por esas mismas manos que le arañaban el cuero cabelludo con delicadeza. Bueno, estoy de acuerdo en que no podrías asignarles tareas y corregirlas. Eso tomaría demasiado tiempo, pero creo que podrías dar clases particulares a todos aquí hoy, dijo la suave voz de Hermione desde algún lugar por encima de él. Creo que estás subestimando el tiempo que tomaría preparar cada lección, Mi. Hay una razón por la que enseñar a 7 años de estudiantes es un trabajo de tiempo completo, suspiró, relajándose bajo la atención de Hermione. Creo que lo mejor es averiguar qué necesitas saber cada año y luego dejar que lo estudien por su cuenta. Hermione guardó silencio un largo momento antes de volver a hablar. Creo que es como lo que comentábamos la semana pasada sobre runas. Estudiar solo te lleva hasta cierto punto antes de necesitar a alguien que sepa lo que hace. En defensa, ni siquiera los profesores saben tanto como tú. Tienes más experiencia práctica que nadie, excepto quizás el profesor Dumbledore, pero es él quien duda en conseguirnos un nuevo profesor. Esa experiencia es la razón por la que todos estaban tan dispuestos a escucharte esta noche. Saben que eres su mejor opción, no solo para aprobar sus exámenes, sino para sobrevivir a la guerra que está a punto de estallar fuera de estos muros. Y maldita sea, ese último argumento tenía sentido. Harry quizá no quisiera pasar todo su tiempo libre enseñando a un montón de ovejas, pero, ¿de verdad podría mirarse al espejo si no hacía todo lo posible por preparar a los inocentes? Sobre todo porque su plan para la tercera prueba había fracasado de forma tan estrepitosa. Al menos envíale una lechuza al profesor Lupin y pregúntale si aún conserva sus planes de clase de hace 2 años. Por favor, de acuerdo, supongo que necesitamos esa información de todas formas, admitió Harry. Casi podía sentir a Hermione sonriendo victoriosa sobre él y puso los ojos en blanco. Aún tenía sus dudas sobre todo el asunto. Más tarde esa noche,
Hedwig salió de la lechucería con una carta para Remus Lupin atada a su pierna. Bueno, el quinto año de Harry y Hermione está tomando forma. Acompáñenos la próxima vez para descubrir más.